El día de hoy vamos a aprender cómo trabajar con el molde de yeso. Entonces lo que estamos observando sobre la mesa, sobre el banco de trabajo, son los materiales que vamos a utilizar para desarrollar el molde. Entonces tenemos en primer lugar, digamos lo más importante, esta carcasa que ya hemos impreso previamente y es la que vamos a utilizar para llenar con el yeso. Los ingredientes que estamos observando alrededor son básicamente los desmoldantes. Entonces tenemos el jabón líquido, tenemos aquí glicerina, simplemente estamos exhibiendo dos tipos de glicerina, cualquiera de las dos nos sirve, y el aceite de cocina, estamos observando acá. Por otra parte está pues el elemento para aplicar el desmoldante, necesitamos un pincel o brocha de cerda suave. Y en el otro costado tenemos el agua con la cual vamos a preparar la mezcla de yeso. Como se observa en esta carcasa, incluimos una especie de detalles que son adheridos posteriormente a la impresión. Lo que queremos mostrar allí es que este diseño, digamos, puede ser editable posteriormente. Podemos incluir algunos detalles que no fueron contemplados durante la etapa de modelado, o que básicamente los queremos incluir como ajustes al diseño, como algún tipo de personalización o variación que hagamos sobre el diseño. Entonces eso es lo que estamos observando esencialmente acá. Bien, entonces lo que nos interesa del desmoldante como material es que forme una buena película. El desmoldante, ¿qué nos va a hacer? Nos va a aislar todo este material de impresión, lo va a aislar del yeso. Entonces, como queremos que esto básicamente se desprenda del yeso que vamos a colar, es muy importante el desmoldante. Previamente he alistado una cantidad de glicerina, que la glicerina básicamente lo que nos va a permitir es generar una mayor viscosidad en el desmoldante. Entonces, si utilizamos solo jabón, está bien, pero el jabón se seca muy rápido. La glicerina entonces nos va a ayudar a que esta capa, esta película no tenga un secado tan rápido. Si no tenemos a la mano glicerina, también es útil trabajar con aceite de cocina o aceite Johnson. ¿Listo? Bien. Entonces yo aquí simplemente voy a hacer una mezcla, jabón de manos, y simplemente lo homogenizamos aquí con el pincel. Bien. Ahí pasa algo y es que se están formando burbujas. La idea es que no haya burbujas porque los espacios de aire, digamos, me quedarían sin aislante, pero eso pues lo podemos ir corrigiendo. Listo, ya tenemos ahí nuestro desmoldante. El paso a seguir es aplicarlo aquí en toda la superficie de la carcasa. Entonces es muy importante que cubramos todos los rincones, y yo aquí estoy observando como la impresión 3D me da un acabado superficial un poquito ranurado, como la huella entre hilo e hilo. Entonces me interesa que haya una buena cobertura con el desmoldante. Entonces eso es lo que hacemos. Bien, bueno, ahí ya está esparcido, digamos, distribuido sobre la superficie. Más adelante, ya cuando vayamos a aplicar el yeso, verificamos nuevamente que todavía esté húmedo. Listo, si hay algún espacio en el cual el desmoldante ya se haya secado, pues lo retocamos. Bien, aquí hay algo importante. Estas dos carcasas tienen una resolución diferente, por lo tanto vamos a observar, digamos, más demarcadas en este caso las líneas, las huellas de la impresión. Entonces esta primera fue impresa en una resolución de 0.3 milímetros y eso nos generó, digamos, un defecto, por así decirlo, y es que quedaban muy separadas las líneas entre sí. Entonces tuvimos que generar una especie de resane con silicona para que esto nos quede completamente, digamos, impermeabilizado, que la carcasa tenga estanqueidad. ¿Por qué? Porque cuando apliquemos el yeso, pues necesitamos garantizar que no se filtre. Eso es lo que estamos observando allá. Entonces hacemos esta operación con ambas carcasas. Como se alcanza a observar, la textura de esta carcasa, digamos, está mucho más lisa en comparación con la anterior, y esto es debido a la resolución.
En este caso se ha utilizado una resolución de 0.1 milímetros, lo cual nos garantiza pues que nos va a quedar pues de una calidad distinta, ¿no? La superficie. Bien. Y posteriormente verificar que no haya zonas sin desmoldante. Bien, bueno, ya hemos aplicado entonces el desmoldante dentro de las carcasas. El siguiente paso es alistar el yeso. Normalmente lo que hacemos es calcular el volumen interno, es decir, establecer cuál es el volumen de agua que puede alojar esta cavidad y a partir de esa cantidad calcular la cantidad de agua y yeso. Como se trata, digamos, en este caso de una cavidad relativamente pequeña, o sea, sería muy poca la mezcla que prepararíamos, entonces con el objetivo de visualizar un poco mejor el procedimiento vamos a preparar un poco más de mezcla de la necesaria. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? Básicamente aquí tenemos el yeso, tenemos nuestra agua y lo que vamos a hacer es un procedimiento de hidratación del yeso. Entonces, bueno, tenemos aquí los dos materiales base para nuestra mezcla. Aquí tenemos el yeso, el agua. El yeso básicamente es sulfato de calcio deshidratado, semihidratado. ¿Eso qué significa? Que le falta media molécula de agua y por lo tanto pues va a reaccionar muy fácilmente ante la presencia del agua. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es agregar progresivamente el yeso sobre el agua. Es la manera, digamos, de hacerlo correctamente. Si yo lo hago al contrario, agua sobre yeso, el yeso va a reaccionar muy rápidamente por la razón que les dije, está deshidratado, entonces él absorbe muy rápidamente el agua y eso lo que nos va a generar es grumos en la mezcla que son absolutamente indeseables en un molde. Entonces les decía, esta es la manera, digamos, de proceder para hidratar progresivamente el yeso. Es muy importante seguir este paso para que obtengamos una mezcla homogénea. Entonces, bueno, ahí lo que estamos observando básicamente es cómo el agua se va saturando con el yeso y en la medida que sucede esa saturación nosotros podemos establecer cuál es el punto en el que ya no vamos a agregar más yeso. Para una mezcla de un molde normalmente jugamos con una proporción 60-40 o 70-30, siempre siendo el porcentaje mayor el del yeso. Entonces ahí, como ustedes pueden observar, ya se va asomando el yeso sobre el agua y esa es mi indicación de que el agua ya está alcanzando la saturación que necesitamos. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy tratando de buscar una saturación alta porque sé que necesito, digamos, una mezcla que no esté tan fluida, que no sea tan líquida. Entonces por eso, digamos, estoy acumulando un poquito más de lo que haríamos normalmente con un molde un poco más grande. Bien, entonces observen, esa es la característica general que necesitamos identificar, que suceda esta acumulación y que la montaña de yeso sea totalmente visible. Mientras yo les estoy contando, mi intención es que esto permanezca quieto al menos un minuto. Ese es otro de los aspectos clave dentro de este procedimiento. Muchas veces tenemos como la tentación de mezclar de una vez y esto no nos favorece la homogenización del material. Entonces, bueno, ya ha transcurrido aproximadamente un minuto, ahí sí yo voy a empezar el proceso de mezcla. Entonces, así, de esta manera, digamos, esa disolución va a funcionar mucho mejor. Lo mezclamos en círculos porque pues el yeso ha tendido a precipitarse al fondo del recipiente. Entonces yo necesito, digamos, movilizar ese material. Bien. Las burbujas se van a ir formando, esto es natural, digamos, es parte de la reacción de hidratación.
Entonces esas burbujitas, digamos, son gases también residuales del proceso de hidratación que está sucediendo. Bien, aquí ustedes de pronto pues pueden apreciar ya cierta textura. Yo en la cuchara, digamos, lo que quiero que ustedes observen es que el yeso está cubriendo bien la superficie, o sea, se observa un blanco parejo. ¿Listo? Otra de las indicaciones que yo les doy es que el yeso, antes de vertirlo, debe tener una textura parecida como a la del yogur, ¿vale? No un yogur tan espeso, digamos, lo suficientemente líquido, pero sí reconocer esta característica, que recubra, que arme una capa, digamos, pareja en el elemento que yo estoy utilizando para la mezcla, o a veces pues que lo mezclamos con las manos también se puede verificar. Una indicación importante: el recipiente de mezcla debe estar completamente limpio, el agua de mezcla debe estar completamente limpia, de lo contrario pues vamos a afectar la reacción de este material. Bien, en este momento que yo ya observo que se está volviendo cada vez más espesa la mezcla, si yo continúo agitándola, estoy acelerando la reacción. Pero entonces no quisiera en este momento que eso sucediera, porque si se pone muy espeso, ya no va a copiar todos los detalles del relieve que quiero copiar. Entonces, bueno, aquí en este momento, digamos que lo que uno haría es agitar el recipiente para ayudarle a eliminar estas burbujas. ¿Listo? Ayudar a que salgan hacia la superficie. Observen que ahí se va notando esas burbujitas que quedaron atrapadas al fondo. Progresivamente las voy sacando a la superficie. Bien, lo que sigue pues ya es el vertido. Como les había indicado, previamente hemos aplicado el desmoldante. Aquí tenemos las dos carcasas sobre las cuales vamos a vertir el yeso. Recuerden que visualmente tenemos que verificar que el desmoldante no se haya secado. Ahí yo puedo observar que esa condición se cumple. Debo vertir el yeso ya, el yeso no me da mucho tiempo de trabajo. Incluso aquí se nota que ya se ha puesto más espeso, él va a coagular, a fraguar progresivamente. Entonces lo voy a vertir ya sobre cada una de las partes de la carcasa. Ahí entonces digamos que lo que tratamos de hacer es nivelar ese yeso y pues tratar como de vibrarlo un poquito para que suelte las burbujas. Pero insisto, como es un molde tan pequeñito, digamos, no es tan necesario realizar ese paso. Ahí ya tenemos entonces las cavidades llenas, debemos esperar a que se dé la solidificación o el fraguado del yeso. Bueno, una vez hemos vertido el yeso en estado líquido, vamos a esperar a que se dé el fraguado, es decir, que llegue al estado sólido. En este momento, lo que quiero que observen es que cuando tocamos la superficie, pues todavía hay como una ligera película de agua que se puede percibir. Igual acá, digamos, ese brillo que alcanzamos a observar es agua. Bien. Entonces, si bien ya ha alcanzado el estado sólido, no tiene la suficiente rigidez para poderlo desmoldar. Entonces, ¿cuándo desmoldamos? Cuando al tocar la superficie nosotros alcanzamos a percibir un cambio de temperatura. Es decir, la fase final de reacción del material es una reacción exotérmica. Y cuando ya, digamos, está finalizando la reacción exotérmica, digamos, cuando ya percibo que no está la temperatura tan alta como al principio, sino que ya ha empezado a descender, es un buen momento para separar ya el yeso de las carcasas. En este caso, pues tendríamos que estudiar, revisar cuál de los lugares, digamos, sería el punto más claro para liberar el yeso. Porque pues como este no es un molde elástico, pues no vamos a poder, digamos, elongarlo para liberar el yeso. Entonces vamos a tener que generar algún tipo de corte. Bien, en este punto del proceso, ya como observamos, el yeso está en estado completamente sólido.
ha sucedido la reacción exotérmica, por lo tanto podemos apreciar que se nota, digamos, con una temperatura más elevada a la temperatura ambiente, la superficie. Sobre esta carcasa ya hemos hecho, digamos, un primer ejercicio de liberación del molde. Entonces, como se puede observar, aquí ya hemos hecho un corte en estos vértices, en estas aristas, y se observa pues que hay un desprendimiento limpio del yeso. Entonces lo que queremos es, digamos, continuar con este procedimiento. Aquí en el lateral se alcanza a observar también que ya hay un desprendimiento. Y bueno, aquí observamos que se fracturó esa esquina. Es normal en cierto sentido. Cuando el yeso todavía no está tan rígido, pues puede suceder eso, que se desprendan partes por la tracción que se hace. Casi como a manera de un hielo, ¿cierto? Como desmoldaríamos un hielo. Pero pues efectivamente aquí en esta zona que tenemos, digamos, una curva un poco más cerrada, ya estoy notando que hay una adherencia. Listo, ahí se alcanza a observar, ya está liberando. Y este es el resultado. Justamente ahí donde se percibía la adherencia, perdimos una parte. ¿Qué puedo hacer? Yo lo puedo recuperar. Es decir, en el trabajo con el yeso tiene, digamos, esas particularidades. Hay que entender un poco los probables accidentes. O sea, se separó, pero yo podría después recuperarlo. ¿Cuál es la dirección de la fractura? Así, eso. ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer es desmoldar la parte pues que se fracturó y luego usarla como una parte más de mi molde. Debo descuidar mucho que esa sección, digamos, no pierda la huella, no tengo que tocar esa huella porque es justamente la línea de unión hacia el molde. ¿Listo? Pero pues como se puede observar, el resultado pues es satisfactorio y ahí ya contamos con la primera cavidad para posteriormente colar la barbotina. Bien, así como trabajamos con la carcasa número 1, vamos a hacer el procedimiento de desmolde de la carcasa número 2. Previendo la fractura que sucedió en la primera, pues hemos hecho así aquí un corte adicional, digamos, para facilitar la liberación de esta cara. Perfecto, ahí ya soltó. Y en este caso sí tenemos completamente homogénea la superficie. Bueno, ahí hay algunos detallitos que pues básicamente tendríamos que tener en cuenta para una próxima oportunidad. Si queremos que esta superficie quede completamente lisa, hay que revisar pues qué tratamiento le damos a la superficie para lograr una calidad superior. Hasta ahí entonces ya logramos construir la cavidad. Ya tenemos las dos partes del molde. Lo que sigue es esperar que esto seque completamente para poderle aplicar la barbotina.